La nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se ha comportado como una absoluta analfabeta y como una absoluta ignorante. Y aseguró que los españoles jamás vamos a pedir perdón. Pero miren esto, y mucho menos por hacer las cosas bien, frente a tribus como incas, aztecas o mayas, que venían de una cultura horripilante. Hola a todos quienes van a escuchar un nuevo episodio que traigo en mi canal N11. Vamos a conversar de la hispanidad, esa reivindicación de la historia, eso de sentirse orgulloso de ser hispanos. Y con eso traigo a un gran invitado que vamos a estar conversando en mi canal, aquí en N11. Así que no olvides suscribirte, activar campanita y también puedas contribuir en Flow o en Patreon. Y nuevamente en casa estamos aquí con el doctor Carlos Sabinos, quien es licenciado en Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Además es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela, profesor de la UFM, de la cual de ahí nos conocemos, miembro de la Mount Pelerin Society y autor de innumerables libros, entre las cuales el más reciente que pude ahí investigar es Nacido el 20 de octubre, que lo voy a dejar aquí en el link de la descripción de este video para quienes le interese. Pero antes saludarlo, ¿cómo está, profesor? Muy bien, Nisa, muy bien. Es un placer estar contigo aquí. Muy agradable. Sí, muchas gracias por estar aquí, profesor, porque conversamos hace mucho tiempo, si no me equivoco, fue en el 2022 cuando conversamos a raíz de esta experiencia que usted había tenido cuando estuvo acá en Chile, en el gobierno de Salvador Allende, ¿se acuerda? Sí, 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 me acuerdo perfectamente. Eso, entonces yo dije, hoy quiero tener esta conversación con un historiador, con un escritor que además ha escrito bastante sobre Guatemala y sobre toda la parte de Mesoamérica. Y me interesó particularmente a raíz de todo lo que se desencadenó con la nueva presidenta de México y este tema de pedir perdón, de que tenemos que pedir perdón por lo que pasó, por la colonización de los españoles. Y me parece que resulta ser muy importante en estos tiempos reivindicar la historia y particularmente sacarse ese estigma de la hispanofobia, ese estigma de que parece que lo peor que nos pudo pasar fue que vinieran los españoles a América y olvidamos un poco las contribuciones. Y particularmente me siento identificada con cuando uno lee sobre todo estos temas de la leyenda negra, me siento identificada cuando uno escuchaba de muy chico el tema de que de una vergüenza, de sentir que hay una vergüenza de que vinieran los españoles a conquistar y que uno quisiera que hubieran sido los británicos. Eso uno, yo lo recuerdo mucho cuando estaba chica de que qué malo que nos vinieron los españoles y no vinieron los británicos. Y eso era algo que a uno le quedaba muy en la memoria como niño chico y decía, uy, qué genial lo que le pasó a los norteamericanos, hablan inglés y llegaron los británicos y uno le pasó que llegaron los españoles. Y esa cosa es tan importante hoy en día porque también ha significado el romper un poco nuestro concepto de identidad, nuestra mestizaje como tal, y en eso me gustaría que usted como historiador nos fuéramos adentrando en todas estas cosas de Bartolomé Las Casas, de la leyenda negra y de cómo nos ha ido intoxicando hasta el día de hoy, en la cual parece que tenemos que pedir perdón por todo. Así que ahí me gustaría que no me embulliera como historiador, como parte de esta gran reivindicación de la historia. Bueno, mira, Nisa, yo empezaría por un tema más de lo tuyo, más filosófico, que es el perdón. El perdón es una relación personal. Perdonan las personas. Entonces, ya la primera cosa que me parece terrible a mí es que los gobernantes en nombre de los estados pidan perdón, porque eso es personificar
a una cosa que es social, que es un objeto que y prácticamente es el Estado el que pide perdón. Y de pedir perdón al Estado es volver al Estado una especie de entidad personal. O sea, yo estoy en contra de toda pedidera de perdón, salvo de los males que yo hice. Si yo hice un mal y le golpeé a alguien, le pido perdón. Pero un Estado no tendría que pedir perdón. Y pedir perdón es pensar que el Estado es una especie de persona y una especie de Dios, no es deificar al Estado. Ahora, eso que tú dices en Chile también pasaba en Argentina. En Argentina en 1806 y 1807 hubo unas invasiones inglesas. Y los porteños, los del puerto de Buenos Aires, porque no más allá llegaron los ingleses, los rechazaron. Fue una contienda militar, digamos así. Pequeña cantidad de tropas, pero lo rechazaron. ¿Por qué lo rechazaron? Bueno, porque ellos no querían ser británicos. Esa es la primera cosa. Y yo pienso que no estaban errados. ¿Qué pasaba con la leyenda negra? ¿Qué es la leyenda negra? La leyenda negra es algo así como una genialidad de marketing de los ingleses. Los españoles y los portugueses también lograron construir imperios transatlánticos, fueron los primeros en hacerlo. Y esos imperios, bueno, se hicieron de la forma en que en cada circunstancia y lugar se podían hacer. Los británicos y los franceses entraron muy tarde, entraron un siglo después, y no lograron construir imperios realmente sino hasta muy tarde. Pero para defender su imperio, para defender el imperio británico, que en el siglo XIX fue el más grande del mundo, hasta bien entrado el siglo XX también, ellos denostaron a los españoles. Y ahí hay varias razones. Primero hay una razón geopolítica. Ellos llegaron tarde y querían apropiarse de tierra. Lo hicieron, por ejemplo, en Jamaica, en Trinidad, en Belice, en las Malvinas y en algunas cuantas islas más que hay por ahí. En segundo lugar, ellos estaban obsesionados con lo que llamaban el papismo, o sea, la idea de la religión católica. Bueno, esa es una disputa interreligiosa, digamos, dentro del ámbito del cristianismo, pero el sentimiento anticatólico en Inglaterra fue muy fuerte, incluso la guerra civil del siglo XVII tiene que ver esa lucha entre católicos y protestantes. Entonces ellos tomaron cosas reales, porque sí eran reales, de explotación, de barbarie, de luchas que hubo aquí en la época de la conquista, y las magnificaron un poco con el aporte de cierta bibliografía, como la del famoso padre Bartolomé de las Casas, exageró enormemente, hablando de millones y millones de indígenas. Y tomaron esos datos, se opusieron, plantearon que, bueno, que esto había sido una conquista salvaje y brutal. Yo no me voy a poner a pelear y hacer una contraleyenda negra, pero realmente si acá sufrieron los indígenas, si acá fueron sometidos, en todo caso es una suerte mejor que la que corrieron allá en el norte, porque en el norte, en Australia, en América del Norte, Estados Unidos y Canadá, fueron exterminados, salvo algunas reducciones que le dejaron finalmente, y que ahora algunas de ellas son casinos. Pero nosotros somos parte de un tipo de conquista diferente. Sí hubo una conquista y como toda conquista hubo sangre, hubo combate, fue brutal. Pero hay muchos elementos que se pasan por alto. Y te voy a dar dos para enfocarme en esto. El primer elemento es que la conquista de México y la conquista del Perú
la hicieron pequeños grupos de españoles apoyados por miles de indígenas. O sea, el imperio era el azteca y los zacatecas, los cholutecas y otros grupos, digamos, sometidos por los aztecas, se aliaron a los españoles para destruir el brutal dominio de los aztecas. Los aztecas tenían sacrificios humanos y parte del tributo que tú tenías que entregarles como pueblo anualmente era una cantidad de jóvenes y niños para ser sacrificados. O sea, no era una situación muy agradable para ellos. Después vinieron los españoles con su encomienda, bueno, que te hacían trabajar casi como esclavo. Pero en todo caso, eso no era legal. A partir de las leyes nuevas de 1542, la encomienda fue suavizada, desde allá de España la trataron de suavizar, de controlar, de reducir. El segundo elemento que te voy a mencionar, bueno, y ese primer elemento dio punto de partida al mestizaje. El mestizaje es, si nos ponemos a pensar en muy largo plazo, es el futuro de la humanidad. No vamos a pensar que los escandinavos van a estar siempre reunidos en ese rinconcito del norte de Europa y los malayos en la otra punta. A largo plazo, con la mejoría de los medios de comunicación, el mestizaje yo diría que es casi inevitable. Y lo voy a decir de una manera un poco drástica, porque a los hombres nos gustan mujeres sin importar mucho la raza y a las mujeres les gustan los hombres sin importar mucho la raza. Y eso es la raíz del mestizaje, el cruzar las diversas variantes genotípicas y fenotípicas de la humanidad y dar paso a gente nueva. El segundo elemento que te iba a demostrar y que me parece importante tener en cuenta es que los españoles, los portugueses para el caso, no tuvieron nunca tropas de ocupación. Esto no fue una ocupación. No había tropas como las que tenían los británicos en la India, que hicieron sus buenas masacres también. Aquí había regimientos de mulatos, regimientos de españoles, etc. En el proceso de independencia se dieron una cantidad de situaciones, pero que fueron muy diferentes, ¿no? No sé si quieres que hablemos algo de eso o piensas que podemos profundizar en algo de lo que te estoy diciendo. Sí, podemos ahí tal vez brevemente para poder seguir como conversando de más de la hispanidad, pero particularmente esos dos puntos me parecen esenciales porque, como bien dice, el tema del mestizaje es parte de nuestra cultura, en parte de nuestro legado hispano y me gusta eso de hablar que somos hispanoamericanos porque curiosamente nosotros nos catalogamos como latinos y es algo bastante peculiar el error semántico que uno tiene porque efectivamente nosotros somos hispanoamericanos y las contribuciones importantes que hace España que también ha habido una gran propaganda para poder difamar, para poder manipular los contenidos, como lo que usted bien había señalado en relación a los aztecas, a los incas, y todas estas prácticas que eran catastróficas, estas prácticas antropófagas, que significaban un canibalismo evidente, y particularmente los más cotizados eran los niños. Y esas prácticas que terminan con Hernán Cortés, con los españoles, me parece que es algo de vital importancia porque marca el inicio de una civilización, el inicio de una cultura que empieza sobre la base de universidades, de hospitales, de personas académicos que comienzan a llegar de España para empezar a educar y de ahí salen grandes historiadores, grandes filósofos, catedráticos de derecho que uno estudió
en la cual no tenía idea de que eran indígenas. Y Ya. eso es de vital importancia porque eso no te lo cuentan cuando uno lee lo que es la parte de los condenados de la tierra. Y eso me parece muy interesante para todas las personas, el remontarse a Frank Fanon, que es una de las obras que más conocidas y más difundidas se hizo entre los jóvenes. Claro, uno ahí empieza a ver aspectos tan cruciales como el tema de la descolonización, el tema de las masacres hacia los indios, de las torturas y de muchas cuestiones que, claro, a personas que en realidad no han estudiado y que están demasiado ideologizados, el tema del indigenismo hoy en día ha calzado muy bien en propagar esta de leyenda negra, en propagar esta difamación a los españoles y generando así esta hispanofobia. Y cuando usted menciona el tema del mestizaje como parte también de algo que se desencadena a futuro, evidentemente me parece que eso es algo esencial a analizar porque la mezcla de culturas supone también una trascendencia en Ujú. cuanto a las generaciones. Y el hecho de mantener eso que usted señala de los norteamericanos, un exterminio y en la cual no se mezclaron, eh, nosotros cuando estábamos muy chicos consideramos que eso era bueno, que no había que mezclarse, que nosotros éramos como mestizos y por lo tanto dado que esto nos ocurrió, nosotros somos subdesarrollados, nosotros tenemos estancamientos políticos, estancamiento económico, y esas cosas que a uno lo escucha en familiares, lo escucha en profesores desde muy chico, te crea un concepto erróneo acerca de lo que es realmente nuestra identidad. No sé, ahí para que pueda proseguir en su... Claro, fíjate, el tema de la identidad, bueno, incluso de vuelta, analizar la palabra identidad es lo idéntico, lo que permanece fijo y estático. ¿Cuál es mi identidad? Mira, y está mal quizá que uno hable de cosas personales, pero yo nací, me crié y estudié básicamente en Argentina. Viví luego en Chile, viví como 30 años en Venezuela, ya llevo un cuarto de siglo aquí en Guatemala. ¿De dónde me siento? El otro día me preguntaba un amigo norteamericano, por cierto, me preguntaba, ¿de dónde me siento? Es irrelevante, esos son estados. Cuando viajé y conocí Grecia y vi la Grecia clásica, de verdad me sentí griego, me sentí parte de esa cultura y algo parecido en Roma. Entonces, la identidad no debería ser algo que se le dé ese valor supremo. Uno es idéntico a sí mismo, pero uno mismo va cambiando. Yo no soy el mismo que fui hace X años. Ahora, un punto que favoreció la leyenda negra fue la forma en que en algunos países se desarrollaron las guerras de independencia. Guerra de independencia tuvieron los Estados Unidos, tuvieron los argelinos en el siglo XX y tuvimos nosotros. En algunos lugares fue violenta y en el otro no. Ahora, desde el punto de vista conceptual, esas no fueron guerras contra una potencia ocupante, las nuestras, no las que habla Fanon. Las nuestras fueron guerras civiles. ¿Qué eran los colonos norteamericanos sino ingleses, escoceses, etcétera, que peleaban contra ingleses? ¿Cómo nos llamábamos aquí en el siglo XVI, XVII, XVIII? Los americanos. Los americanos nos llamábamos españoles americanos para distinguirlo de los españoles peninsulares que eran los de allá. La colonia, que no fue colonia, la situación de subordinación que teníamos era básicamente política, porque los virreyes venían de allá, los presidentes de audiencia, los capitanes generales, los oidores, prácticamente todos venían de allá, aunque hay muchas excepciones.
o no muchas, pero hay algunas excepciones. Ahora, el resto de la población se mestizó. Se trató, es cierto, de poner castas y barreras rígidas, pero el mestizaje barrió con todo eso. En 300 años que duró la permanencia, digamos, del dominio hispánico, estas no eran colonias. Nunca hay ningún papel que mencione colonias. Estos eran reinos, capitanías, virreinatos, partes del gran mundo hispano. Seguimos siendo parte de eso. Claro que el gobierno de España hoy día no me gusta, pero tampoco me gusta el de Nicaragua. Me gusta el de este y el otro no. En fin. Pero tenemos una cultura, tenemos un idioma sumamente valioso y tenemos eso que tú decías, que ese mestizaje no fue un bloqueo para los mestizos. Y la idea a la que pasa, digamos, para ir un poco más hacia el tiempo presente, la idea de hacer ese revival, de revivir a los pueblos indígenas, porque mucho es un esfuerzo por revivirlo. Aquí en Guatemala tenemos 22 etnias diferentes, con 22 idiomas diferentes, pero algunas ni existen, nadie habla esos idiomas y se mezclan libremente unos con otros y con inmigrantes alemanes y con todo. La idea de crear categorías es una idea divisionista, una idea de separar. Yo odio eso que hacen los Estados Unidos cuando a uno le dicen si es latino, si es de color, si es caucásico. Si somos todos una mezcla. Al dividir, estamos creando intereses diferentes, estamos creando políticas de Estado diferentes y estamos sembrando la semilla del enfrentamiento. Aquí uno en Guatemala es un país que realmente la gente debiera conocer más en ese sentido. Como te digo, hay algunas etnias que tienen más de 1 millón de hablantes. Hay una, que es la quiché, y hay otras 2 o 3 etnias muy importantes, los mam, los cachiqueles y los quechíes, por ejemplo, los pocomam. Son etnias. Y lo bonito que se ve aquí, primero de todo, es que ellos no se enfrentan contra la gente que no pertenece a esas etnias, ni contra lo que pudiéramos llamar blancos, que acá le llaman ladinos, ni contra los blancos, ni contra los quiché. Sí, cuando llegó la conquista ibérica, en Guatemala lo que se produjo fue realmente una pacificación, porque Pedro de Alvarado llega aquí en 1524 y encuentra caciqueles peleando contra quechíes. Los caciqueles se alían contra los quichés, los derrotan. Y estos son aliados, pero los españoles tratan de someter a los caciqueles, tienen que mudar la ciudad que habían fundado. En fin, la historia es muy rica en todo eso. Ahora, los españoles no son solo españoles, son unos 300 españoles con, vamos a llamarle mexicanos, porque no me acuerdo de las etnias, con gente que viene de México, que son unos varios miles, como unos 5,000 o 10,000 tal vez. Vienen de México entonces Pedro de Alvarado, que es un lugarteniente de Hernán Cortés, con esos 200 españoles, 80 caballos y 5,000 o 10,000 indios, para favorecer y aliarse con unos contra otros. Imponen luego un sistema de dominación económica. Sí, el sistema es un sistema de explotación, no se puede negar. Pero los quichés y los cachiqueles tenían esclavitud. Y ahí hubo una de las discusiones complicadas allá en la España del siglo XVI, porque digamos, esta gente, estos indígenas, eran súbditos de la corona española. Por lo tanto, no podían ser esclavizados. Claro, hay racismo, porque
los africanos sí podían ser esclavizados. Y en eso, en el famoso Padre de las Casas, es un defensor de esclavizar africanos para liberar a los indígenas. Pero bueno, la esclavitud existía en la República de Génova, en el Imperio Chino, entre los quichés y entre los caciqueles y demás gente. Y hay que prohibirla. Pero ahí hay todo un debate que pasa con los esclavos, no de los españoles, que no tienen derecho, sino de los quiché. ¿Qué pasa si tú eres quiché y tienes unos esclavos quiché? ¿Se los tolera o no se los tolera? Fíjense que la cosa es mucho más compleja, no es blanco contra negro, no son unos pobrecitos indígenas. Yo sé que en Chile ha habido todo un movimiento indigenista, en Venezuela también se intentó hacerlo, pero son, vamos a decir, cosas un poco fabricadas, generadas como herramientas políticas. Esos indígenas ahí, bueno, son la gente que no entró a formar parte del gran imperio de España. No entró a formar parte porque realmente pelearon contra eso o porque realmente a los españoles no les interesaba y no tenían recursos para extenderse. Pero de verdad, ese indigenismo es una fabricación mental que se ha creado en los tiempos muy recientes, cuando ya prácticamente todo el mundo estaba mezclado, porque aquí esos quichés que les digo ya son todos mezclados. Imagínate, están en guerra con los caciqueles desde el 1300. Esas guerras intermitentes duran cientos de años, decenas y cientos de años. Entonces, ahí hay mezcla de todo. Hay gente que se toma como esclava, hay esposas princesas que pasan de un lado a otro, en fin. Hablar de pureza racial, bueno, es volver a los malos tiempos de Adolfito Hitler, ¿no? Es decir, por eso yo creo que nosotros debemos reivindicar esa hispanidad o ese iberoamericanismo, porque en Brasil tenemos un pueblo hermano realmente que ha tenido, bueno, que ha sufrido una especie de colonización, porque Brasil sí era una colonia. En Brasil, en 1808, cuando el regente João VI llega escapándose de la ofensiva napoleónica, en esa época, en todo lo que es ese inmenso territorio brasilero, no había una sola universidad, no había una sola imprenta. Aquí, en Hispanoamérica, en 1530 y tantos, 40 y tantos, ya había bueno, hacia el 1600, digamos, había como 8 o 10 universidades, había arzobispados, había imprentas por todos lados. Por cierto, claro, había censura. ¿Dónde no había censura? ¿Dónde en el mundo no había censura? ¿O acaso uno podía publicar lo que quería en Francia o en Inglaterra? Ellos dieron su pelea por la libertad de prensa, como también le tuvimos que dar nosotros a partir de la independencia. Y está dudoso si la ganamos porque todavía hay mucho control a las formas modernas de comunicación. Pero claro, uno debería sentirse orgulloso. Y yo te diría de la religión. Yo no soy un hombre religioso, pero la religión es una cultura, además de ser un culto de lo trascendente. La religión es una ética, la religión es un modo de ser, y en eso sí lo compartimos con España, lo compartimos con otros países católicos. No porque uno sea realmente un creyente católico, sino porque está dentro de ese ámbito cultural, como lo están los budistas, ya estén en la India, en China, en Corea, como lo están los hindúes en la India y en otras partes, en fin. Pero los hindúes, uno habla del hinduismo, el hinduismo son decenas de denominaciones religiosas diferentes. Pero nosotros somos cristianos en ese sentido y somos católicos, como te digo, en un sentido puramente religioso, sino ante todo cultural. Y tenemos valores compartidos.
y tenemos problemas compartidos. ¿Quién no los tiene en este mundo contemporáneo? Donde hay paz absoluta y tranquilidad. Entonces, yo creo que deberíamos abandonar esas ideas, dejar esos traumas que nos han creado, dejar, en Venezuela me llamaba mucho la atención la forma en que se valoraba positivamente a lo español en la vida práctica. Incluso yo entraba a veces a una reunión, una fiesta, y uno escuchaba un paso doble. Cosa más española no puede haber. Pero la gente hablaba terriblemente mal de España. Eso sí, aceptaba bien a los inmigrantes españoles, hacía negocio con los españoles, pero España esa es una dualidad traumática. Nosotros deberíamos entender que somos parte de una gran nación en el sentido no político, que eso no veo forma de que pueda realizarse. No en el sentido político de un gran Estado, pero sí de una nación como una gran cultura. Hay más diferencia entre, vamos a poner así, un hindú de Uttar Pradesh, allá en el norte, en la cuenca alta del Ganges. Hay más diferencia entre esa gente y los hindúes de Kerala, en el sur, que hasta racialmente son diferentes. Forman parte de un gran Estado, son una gran nación. Yo diría que son una gran nación en formación. Los chinos sí han avanzado un poco más en ese punto, pero todavía tienen sus diferencias. Nosotros, claro, somos diferentes, pero fíjate que estamos en este programa hablando el mismo idioma sin necesidad de traductor. Y eso lo dice un escritor mexicano que ha trabajado mucho eso, Zunzunegui. Critican a los españoles en español, hablando español. ¿De dónde sale eso? No están hablando en náhuatl, están hablando en español. Es diferente, y de vuelta te pongo la situación de Argelia, de Vietnam. Es diferente a lo que hicieron los franceses, donde hablabas árabe o francés, árabe o vietnamita, donde era verdaderamente una colonia. Esto fue un mundo hispánico, un mundo ibérico, porque durante tiempo fue junto, un mundo latino, si le quieren llamar, que ese es un término que usamos todos, pero no es técnicamente correcto. Era un mundo donde había, como en otras partes y en otros mundos, explotación, gente aprovechada, corrupción al por mayor, pero también había instituciones que se respetaban. Fíjate, cuando en 1821 el Reino de Guatemala, se proclama independiente, lo hace en primer lugar en español. ¿Y a qué se acoge como norma jurídica? A la Constitución que se había firmado en Cádiz en 1812, la famosa Constitución Liberal de Cádiz. Y en esa Constitución, realmente, en la discusión, participaron también gente que venía de América. O sea, las cosas son mucho más complejas, y yo diría son tan complejas que mejor pasarlas por alto y sobre todo no politizarlas, porque no se trata de un tema de predominancia política. Sí, profesor, yo le agradecía de este espacio de poder conversar brevemente, porque yo sé que son temas que podrían dar para mucho más, pero yo quiero destacar para las personas que estén escuchando, que jóvenes que vayan a escuchar este episodio, de esta primera globalización que hacen los españoles, que dicho sea de paso también es algo que empieza a molestar al resto de Europa, ver que los españoles son los que primero hacen esta primera globalización y compartirnos algo tan rico como el idioma, como usted lo dice, que tendrá sus sutilezas, sus diferencias en cuanto a la pronunciación, en cuanto a ciertas cosas que puedan significar algo diferente, pero tenemos ese idioma
que nos permite comunicarnos con alguien que es de Paraguay, con alguien que es de Argentina, con alguien que está en México, con esas diferencias, pero particularmente, y es algo que usted también señaló al finalizar en esta conversación y que me parece esencial, es que si bien logramos independencia, es curioso que nuestras leyes, las constituciones, provienen de los modelos españoles y particularmente nuestro Código Civil, Andrés Bello, vienen de España y eso me parece que es un legado importante que no podemos dejar pasar. El derecho, cómo se va constituyendo con las leyes la ley de India, con lo que significan las universidades, con lo que significan las cátedras, y eso es un legado que es genial, es maravilloso, porque es el que hasta el día de hoy tenemos con ciertas diferencias, como usted dice, en tema político y en tema ideológico, que es lo que ha intoxicado la mayor parte de nuestro pensamiento. Así que, profesora, agradecida y dejarle sus últimas breves minutos que quiera compartir y dejar en esta conversación para los oyentes. Gracias, Anisa. Bueno, sí, dame 30 segundos para decir, no politicemos, no tergiversemos la historia. La historia pasó, está ahí, los hechos son inmodificables. Nada vamos a ganar reprochándonos cosas que nosotros no hicimos, ni siquiera mis abuelos, ni los abuelos de mis abuelos. Nada vamos a ganar dividiéndonos como pueblos. Lo que podemos ganar es más bien intercambiando culturalmente. Un intercambio de fondo es el que hablamos antes del mestizaje. Pero está el intercambio cultural, el intercambio económico. Los pueblos que menos se han desarrollado han sido los que han quedado aislados. Los pueblos que se han movido más son los más creativos. Así que gracias por abrirme estas puertas a la discusión, Nisa, y ahí estamos para cualquier otro encuentro cuando sea oportuno. Bueno, sí, muchas gracias, profesor. Gracias a todos. Disculpando también mi voz, que estoy saliendo de un resfrío, pero ya estaré bien. Y gracias por este espacio, gracias por compartir y hacer una pequeña contribución a esta reivindicación de la historia hispana, América. Así que nos estamos viendo en otro episodio. nos Chao, chao. estamos viendo. Hasta luego.